Buenas tardes, estimados seguidores del Grupo Derecho Notarial. Estimado Marcelo, bienvenido a este nuevo e interesante conversatorio sobre la compra-venta de bienes inmuebles. Es un placer para mí darte la más cordial bienvenida. Tengo el gusto de conocerte como profesional, como amigo. Me voy a permitir presentarles para las personas que no lo conocen. El doctor Marcelo Villasís es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador. También es abogado de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador por la Universidad Católica de Cuenca en el año 2001. Es doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica de Cuenca en el 2002. Tiene un diplomado en la Escuela de Gestión Pública por el Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid en el año 2011. Es especialista en Derecho Notarial y Registral por el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN en el año 2017. Es procurador síndico del municipio de San Miguel de los Bancos desde el 2009 hasta el año 2012. Fue director de talento humano en el municipio de Pedro Vicente Maldonado del 2012 al 2014 y en la actualidad es notario primero del cantón Pedro Vicente Maldonado desde el 2014 hasta la presente fecha. Es un placer para mí darte la bienvenida, estimado Marcelo, en este interesante tema práctico que todo el mundo tiene una gran expectativa respecto a la compra-venta de bienes inmuebles. Bienvenido, Marcelo, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Paul, por tu recepción. Un saludo muy cordial a todas las personas que se han conectado, a todas las personas que nos siguen en Facebook, profesionales, personas que siguen el derecho, y bueno, pues a todas las personas que quieren aprender y juntos repasar sobre lo que nuestros conocimientos nos han permitido, en este caso sobre el tema que me has permitido preparar, que es sobre la compra-venta de bienes inmuebles. Para mí es un gusto, así que es que si no Podemos hay empezar, sí, si gustas ya puedes empezar a compartir la pantalla con la presentación que tienes preparado Perfecto. y una vez compartida la pantalla puedes ya iniciar con la misma. Perfecto, ahora les comparto. Si vemos que para todas las personas que se estén conectando, las preguntas que tengan las pueden realizar mediante mensajes en la página de Facebook y las mismas serán asueltas al final de la presentación. Ya estamos compartiendo las diapositivas, estimado Marcelo. Puedes iniciar. Perfecto, muchas gracias, Paul. Bueno, pues para todas las personas que nos siguen, el tema de esta tarde, nuestro conversatorio, es sobre la compra-venta de bienes inmuebles. Previamente, ¿cómo le paso? ¿Pantalla? Si le das como que pasas cualquier diapositiva, tienes que ponerte en la presentación de PowerPoint. Con la flecha por lo general. Ahí ya le estás cambiando. Ajá. Perfecto. Bien, bueno, primeramente, pues vamos, antes de entrar al tema del concepto de la compra-venta, vamos a hablar sobre lo que es el derecho notarial, como manera de introducción. Y diremos que el derecho notarial es un conjunto de principios y normas reguladoras de la organización de la función notarial y teoría formal del documento público. Esto es lo que dice Guillermo Cabanelas en su diccionario jurídico. Para ir un poco más aterrizando con autores nacionales, le citamos a Carlos Mantilla Guerrero, que es nuestro compañero notario en la actualidad, y dice que el derecho notarial es una rama del derecho público que regula y organiza la actuación, los procedimientos y los instrumentos notariales, así como las relaciones de jurisdicción voluntaria o extrajudicial, a través de un funcionario investido de fe pública llamado notario, quien otorga la certeza jurídica de los mismos. Podemos decir al respecto entonces sobre estas dos definiciones del derecho notarial, que el derecho notarial es parte del derecho positivo ecuatoriano, que cuenta con una ley propia, que es la ley notarial, pero que la mayoría de sus disposiciones en realidad se encuentran dispersas en varios cuerpos legales, como puede ser el COGEP, el Código Civil, el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica de Contratación Pública,
el COTAD, etc. Es decir, quizás tenemos más disposiciones notariales fuera de la ley notarial que en la propia, lo cual nos convierte a los notarios y al derecho notarial en un eje transversal del derecho. En este punto, pues, vamos a tratar un tema que básicamente se encuentra determinado en el Código Civil y en el Código de Comercio. Específicamente en el Código Civil, puesto que la compra-venta que vamos a referirnos tiene que ver con la compra-venta de bienes inmuebles. Entonces, bien, para ir ahora sí entrando en el tema de este conversatorio, vamos a recuperar el concepto de compra-venta que se encuentra en el Código Civil en el artículo 1732, perdón. Y dice que la compra-venta es un contrato por el que una de las partes se obliga a dar o entregar una cosa y la otra parte a pagarla en dinero. ¿Sí? Es decir, tenemos dos partes. Una parte que da o entrega una cosa y otra que, en contraparte, entrega dinero. Como un paréntesis, diremos que la diferencia entre cosa y bien es la utilidad que le damos en el mundo de los negocios jurídicos. Es decir, una cosa está en el mundo natural, en el mundo de la materia, de los objetos, pero adquiere una connotación jurídica cuando pasa a ser parte de un contrato. Esa es la diferencia entre cosa y bien. Entonces, contrato de compra-venta. Una de las partes se obliga a dar o entregar una cosa y la otra a pagar un dinero. Quien contrae la obligación de entregar la cosa se le conoce con el nombre de vendedor. Y quien contrae la obligación es el comprador. El dinero que el comprador entrega se llama precio. Y en los contratos, como nosotros lo ponemos los notarios, se lo llama también cuantía o monto del mismo. El artículo 1733 del Código Civil nos dice que cuando el precio consiste parte en dinero y parte en una cosa, se entenderá como una permuta. Es decir, nos da esta connotación diferente de lo que sería la pura y dura compra-venta. Cuando se paga con un bien, se convierte en permuta. ¿Cuáles son los efectos del contrato de compra-venta? Nos dice que cuando realizamos una compra-venta, estamos haciendo una transferencia del derecho de dominio. Es decir, en lo que tiene que ver con los modos de adquirir el dominio, estamos hablando de la tradición, término que se deriva del latino tradere, que quiere decir entregar una cosa. El dominio no es más que un derecho real que permite usar, gozar y disponer de un bien objeto de ese derecho. El dominio comprende dos aspectos: la nuda propiedad y el usufructo. En alguna parte más adelante de la charla veremos que tanto la nuda propiedad como el usufructo tienen unos porcentajes en cuanto al valor económico que se les da a los mismos, principalmente relacionados al pago de impuestos a la parte tributaria, en la que la nuda propiedad representará el 60% del tributo que se pague al Estado y el 40% por esta transferencia de este dominio. Para adquirir el derecho de dominio, dice el Código Civil, se necesita un título. Vamos a ver qué es el título. El título es el documento que contiene un acuerdo, un convenio, una declaración de voluntades y que es fuente u origen de un derecho u obligación. Hablando en términos corrientes, entonces el título se lo elabora por medio de la declaración de voluntad contenida en el contrato de compraventa. ¿Cuál es el modo de adquirir el dominio? Entonces es la tradición. Existen, a manera de colofón, varias formas de adquirir el dominio, como puede ser, por ejemplo, con la donación, la prescripción extraordinaria de dominio, la sucesión por causa de muerte. Y en este caso, que nos tiene que ver con la compra-venta, es por medio de la tradición, como habíamos dicho, de tradere. Esto lo determina el artículo 688 del Código Civil, que dice que para que la tradición sea válida, debe ser hecha voluntariamente
por el tradente o su representante. Es decir, nos está dando una connotación de que tiene que ser exenta de la fuerza, sino simplemente es un hecho voluntario, es un acuerdo de las partes. Y se valida retroactivamente por la ratificación. Esto igualmente veremos más adelante, tiene otra connotación en cuanto a los derechos del comprador. Así, el artículo 702 del Código Civil dice que la tradición de derechos constituidos por bienes raíces se efectuará por la inscripción del título en el libro correspondiente del registro de la propiedad. Entonces nos dice que toda tradición que conlleva título y que tiene que ver con bienes raíces, para que sea válido, se perfecciona, el perfeccionamiento de la tradición se le hace mediante la inscripción del título en el libro correspondiente en el registro de la propiedad. Esto para diferenciarlo de la compra-venta normal, es decir, de la compra-venta que no es de inmuebles, en la que, como veremos, simplemente se perfecciona con la simple voluntad de las partes. Seguimos avanzando. Los requisitos de validez de forma del contrato de compra-venta. El artículo citado 702 tiene concordancia y se relaciona con el artículo 1740 del Código Civil, en el que dice que la venta, la compra-venta, se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo en estas excepciones. Volvemos a lo que nos dijo el artículo 702. La venta de bienes raíces, las servidumbres y de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se haya otorgado mediante escritura pública, 1, o conste en los casos de subasta del auto de adjudicación debidamente protocolizado e inscrito. Nos vuelve a recordar la ley, la obligación de inscribir para que la venta de bienes raíces sea válida, la inscripción. Entonces vamos viendo, vamos en el camino que vamos avanzando con la charla, que tenemos que la compraventa de inmuebles requiere de ciertos actos que se llaman también solemnidades, como el hecho de que sea otorgado por escritura pública, el hecho de que sea inscrito. A manera de paréntesis, diremos que existen ciertos países que la compra-venta no se perfecciona con la inscripción, es decir, con la tradición, sino que simplemente con el convenio de las partes. Pero nuestro país, que se rige por un derecho latino, por un derecho positivo descendiente del derecho romano, exige este requisito de la inscripción en el registro de la propiedad. Por eso dice que la escritura como instrumento por el que se canaliza la compra-venta tiene un valor probatorio como instrumento público. Y el artículo 17 del Código Civil, de los primeros del Código Civil, dice que el valor probatorio de un instrumento público, la escritura de compra-venta, en los casos que la ley exigiera instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera sean las fuerzas de estas en el lugar que hubieran sido otorgadas. Entonces, todo lo que tiene que ver con bienes inmuebles, con bienes raíces, tiene que ser hecho por escritura pública para que tenga efectos a terceros. Si es que se hacen como escrituras privadas, estas únicamente valdrán para las partes intervinientes. Es decir, deja de tener un valor público y únicamente son válidas para los privados. Por eso es que tiene que hacerse mediante escritura pública y otorgada ante notario. Vamos viendo cuáles son las obligaciones de las partes. Aquí encontramos algunos términos que son recurrentes y frecuentes en las escrituras, pero que a veces no entendemos, pero que vamos a recordarlos, quizás valga la pena. ¿Cuál es la obligación del vendedor en este acto, contrato voluntario, declaración de voluntad? Básicamente, entregar la cosa. Si es que yo vendo algo, llego a un acuerdo, tengo que entregar la cosa. En este caso puede ser, como hablamos de bienes raíces, estamos hablando de un terreno, de una casa, de una hacienda. Y la cosa tiene que ser entregada de forma saneada. ¿Qué es que esté saneado? Que esté libre de los vicios del consentimiento. El saneamiento, explica el artículo 1764 del Código Civil, consiste en que el vendedor debe amparar al comprador
del dominio y posesión pacífica del bien y responder de los vicios ocultos y redivitorios. Es decir, entregar la cosa garantizando de que el comprador tenga pacíficamente casa, el bien inmueble, la hacienda, el terreno, y que ésta no tenga vicios ocultos posteriores que puedan nulitar el contrato de compra-venta. La obligación del vendedor, entregar la cosa saneada. Vamos pues ahora a ver la obligación del comprador. La obligación del comprador es igual, sencilla como la definición del contrato. Pagar el precio justo, el precio pactado, dice el artículo 1811 del Código Civil. Y la condición, claro, pagar en el lugar establecido y en el tiempo establecido. Porque tratándose de bienes inmuebles, muchas veces se puede acordar, celebrar el contrato en una ciudad diferente a donde se encuentra el bien. Pero si es que en el mismo contrato se señala que se lo haga el pago en el lugar donde se celebra el contrato o en el lugar donde se encuentra el bien inmueble o en una tercera ciudad, será la obligación del comprador cumplir en el lugar estipulado y en el tiempo establecido. Porque asimismo, como estamos hablando de inmuebles, los valores no es que los tenemos disponibles, sino que a veces el comprador recurre a un crédito, a una póliza, a ejecutar una garantía, a obtener algún ahorro o a su vez vender otro terreno para comprar este nuevo bien inmueble. Entonces, la obligación del comprador, pagar el precio en el lugar y el tiempo establecido. Así lo determina el artículo 1812 del Código Civil. Si es que hubieran divergencias entre vendedor y comprador respecto al contrato de compra-venta, existen lo que se llama también condiciones resolutorias que nos dan una pauta de cómo resolver el contrato acudiendo a la justicia. Entonces dice, si el comprador estuviere en mora, el vendedor puede exigir el pago o el precio, uno, y o la resolución de la compra-venta más los perjuicios. De esta pequeña frase de la condición resolutoria tenemos que ir entonces eligiendo lo siguiente. Uno, que el comprador esté en mora, que haya incumplido en el tiempo, lugar y pago establecido. Y habría que además declararlo en mora previo a una demanda. Y el vendedor, una vez que ha declarado en mora al comprador, puede dos cosas. Una, exigir el cumplimiento de la obligación, ¿no es cierto? El precio o pago del contrato fijado. O dos, la resolución de la compra-venta más los perjuicios. Es decir, volvemos las cosas a su estado anterior, volverá el bien inmueble a ser del original vendedor, más los costos, perjuicios y daños y costos procesales. Esos son los efectos de la condición resolutoria si es que algo va mal en la ejecución del contrato de compra-venta. Pero bueno, pues como estamos hablando del tema notarial, las partes que acuden a la notaría, ¿cierto? Son vendedor, comprador, pero tenemos un interviniente más, que es el notario. En este caso nosotros, que somos los que damos la garantía, la fe pública para que los contratos no lleguen a estas condiciones resolutorias. Entonces, en el artículo 19 de la ley notarial encontramos los deberes de los notarios. ¿Cuál es el deber del notario? Primero, literal del artículo 19, receptar personalmente, interpretar y dar forma legal a la exteriorización de la voluntad de quienes requieran su ministerio. Receptar personalmente quiere decir entonces que el notario tendrá que sentarse en la misma mesa, en unidad de acto, con las partes y suscribir el contrato. En la práctica notarial, a veces las personas que hemos acudido a una notaría, ¿cuántas veces en efecto nos hemos sentado ante el notario? A veces, bueno, son los secretarios quienes hacen esta labor. Cuando es una obligación primordial del notario receptar personalmente las firmas. Entonces, claro, el hecho de que lo hagamos personalmente garantiza de que el notario da fe de la comparecencia de las personas, de que quienes acuden a celebrar el contrato de compra-venta, efectivamente son ellas. Aquí como anécdota una cosa, porque cuando firmamos las escrituras,
solemos, obviamente, requerir la firma o la rúbrica de las personas. Y los notarios hacemos poner la huella digital para dar fe de que la persona que en efecto acudió es la persona que en efecto dice ser según su documento de identidad. Entonces, pero en ningún lado de la ley determina o exige que la huella digital sea puesta en la escritura. Más esto, por la costumbre, los notarios exigimos, y claro, es indudable de que nadie tiene dos huellas digitales diferentes, por lo tanto, es la garantía de que el notario ha recetado personalmente a las comparecientes con la impresión de la huella. Esto vamos a verlo un poco más adelante, es lo que se llama también como el bastanteo. Es un término, el bastanteo es un término del derecho romano en el que el notario, cuando se sienta con los comparecientes, examina la libertad de las partes que vienen para obligarse, es decir, que no vengan no vengan por la fuerza, la capacidad que tienen para obligarse. Y tiene que el notario, como obligación, verificar que se cumplan con los requisitos que determina la ley. ¿Cuáles son estos requisitos? Que también se los llama formalidades o solemnidades. Básicamente, de lo que tengo entendido, son netamente económicos. Es decir, exigir antes de la ejecución del contrato el pago de impuestos. El bien inmueble que va a ser objeto de la venta tiene que haber pagado su impuesto predial y, vamos a verlo más adelante también, tienen que satisfacerse los impuestos de alcabalas, plusvalía si es que el bien se encuentra dentro del área urbana y otros impuestos municipales o en este caso provinciales que se pagan, por ejemplo, en el Cantón Quito, respecto de los pagos al Consejo Provincial. El artículo 1745 así lo dice: pagar los impuestos fiscales, municipales y costas de escritura y otras solemnidades serán de cuenta del comprador, a menos que se pacte lo contrario. Aquí tenemos otra pregunta recurrente diaria a los notarios. ¿Quién tiene que correr con los gastos del contrato de compraventa? El artículo 1745 así lo dice. Sería en primera instancia el comprador, salvo que se determine lo contrario. Entonces ahí sí será a medias, a prorrata o será de parte del vendedor. Pero lo frecuente, lo recurrente, lo que se acostumbra es que sea el comprador quien corra con las pago de impuestos y las costas de notariales. Seguimos avanzando. En relación con el artículo anterior, que era obligación del notario, encontramos en el artículo 17 y 18 de la ley notarial, aquí están hecho un parangón, los requisitos de las escrituras, puesto que el contrato de compra-venta, como habíamos dicho, se lo transcribe en una escritura. Entonces, el notario, antes de redactar la escritura, deberá examinar: 1. La capacidad de los otorgantes. 2. La libertad con que proceden, lo cual concuerda con lo que vimos en el artículo anterior del artículo 19. El conocimiento con que se obligan las partes, saber de qué se trata, de que no están confundiendo una donación con una compraventa, ¿sí? O con un usufructo. Y 4, si se han pagado los derechos fiscales y municipales. De paso, nos da un encargo aquí, de que si es que no cumplimos, no observamos este cuarto requisito, la omisión implicará multa y sanción para el notario por no haber recabado los impuestos municipales. El artículo inmediato del artículo 18, el numeral 18, perdón, dice los medios para cumplir estos requisitos. Dice: para ver la capacidad de los otorgantes, dice la ley, el notario deberá exigir los comprobantes legales de capacidad y estado civil de los comparecientes. Palabras complicadas, ¿no? Porque nos dice los comprobantes legales de capacidad y estado civil. Hablando en términos profanos a los notarios, es la cédula. En la cédula tenemos si es que la persona es analfabeta, si es que la persona es menor de edad y cuál es su estado civil. Entonces, si es que adquirió el bien de siendo casado, tendrá que concurrir juntamente con su cónyuge. Si es que lo hacen por poder, si es que no están presentes y lo hacen por poder, el notario deberá verificar que ese poder sea suficientemente amplio para que pueda cumplir. Y sobre todo,
para el caso de bienes inmuebles, que sea específico, porque muchas veces acuden a las notarías con poderes generales, pero la ley dice que el poder tiene que ser específico para la compra-venta de bienes inmuebles. Es decir, deberá determinarse el lugar, la dirección donde se encuentra ubicado dicho bien inmueble. Si son menores o si son incapaces, tendrán que pedir la autorización para la venta ante el juez. Así lo determina para el caso de los bienes de menores. O si es que, igualmente, si es que se trata de incapaces, tendrá que acudir el tutor o curador y con la autorización judicial respectiva obtenida ante el juez, según lo determina el Código Orgánico General de Procesos. Luego dice, para comprobar si es que vienen libremente, dice, examinar separadamente a las partes sin coacción, amenazas, temor, reverencial y seducción. Sí, el notario tiene que llevarle a un ladito al comprador, llevarle a otro ladito al vendedor y decirle, bueno, ustedes, nadie les está obligando, nadie les está forzando, por lo tanto, en la práctica no ocurre eso. El notario ya a veces tiene que tener una percepción para saber si es que las personas vienen obligadas o no. Tiene mucho la intuición, hasta la psicología, porque en la práctica no es eso. O a veces las personas incluso afirmativamente dicen que vienen con su propia conciencia y voluntad, además de que lo escriben y lo firman. Pero luego de eso, a pesar de eso, subsisten los problemas con posterioridad. Y respecto del conocimiento con que se obligan, examinar separadamente a las partes, igualmente separadamente, si vienen sin coacción, amenazas, temor referencial, seducción, es decir, con los vicios del consentimiento que serían error, fuerza o dolo, que nulitarían el acto de la compra-venta de inmuebles. Examinar si están instruidas del objeto y resultado de la escritura. Ya lo mencionamos anteriormente, que tendría que ver con el hecho de que las personas sepan lo que están haciendo, que no están confundiendo con una donación o con otro acto de naturaleza diferente. ¿Por qué los notarios están autorizados para realizar la compra-venta de inmuebles? El artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial, que describe al notario como un órgano auxiliar de la función judicial, dice que los notarios podrán intervenir en ejercicio de la fe pública de la que se encuentran investidos en los asuntos no contenciosos determinados en la ley y podrán autorizar, conceder, aprobar, declarar, extinguir, cancelar y solemnizar situaciones jurídicas respecto de las que se encuentran expresamente facultados en el COGEP, la ley notarial y otros cuerpos legales. En el contrato de compra-venta de inmuebles, el notario, de acuerdo al artículo 296, hace dos cosas. Autoriza la compra-venta y solemniza la compra-venta. Esas son las dos atribuciones que hace el notario respecto de lo que determina el COGEP, el Código Orgánico de la Función Judicial, perdón. En concordancia con este artículo, el artículo 18 de la ley notarial, en su primer numeral, dice, son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes, autorizar actos y contratos a que fueren llamados y redactar las correspondientes escrituras, salvo que tuvieran razón o excusa para no hacerlo, lo cual concuerda con la disposición del artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial, que lo que hacemos es autorizar estos actos, compareciendo juntamente con las partes. Vamos a ir haciendo unas puntualizaciones respecto de la intervención del notario en estas escrituras de compra-venta de inmuebles. Dice, el notario ante lo público y lo privado. El notario tiene una función social y pública. Esto nos lleva a un concepto, nos lleva a recordar que no es lo mismo lo estatal que lo público. El notario no es notario del Estado, es notario de lo público. ¿Sí? El cargo del notario es un asunto muy sui generis, porque si es que el notario no fuera parte del Estado en los actos y contratos en que interviene el Estado,
el notario sería juez y parte. Entonces se hace una abstracción ideológica, se hace una abstracción mental en la que el notario es un notario público, no es notario estatal. Y al ser notario público, entonces sí puede legalizar, autorizar, solemnizar los actos en los que intervenga el Estado como parte. De esta manera, el notario hace actos públicos dentro del derecho privado, que se rige, sea por el Código Civil, Código de Comercio, en concreto respecto de los bienes inmuebles, el Código Civil. No obstante, debemos recordar que la naturaleza de la escritura es privada. Se origina en la convención de las partes. Se perfecciona con el mutuo acuerdo de las partes. ¿Sí? Al Estado no le interesa, lo que le interesa es a la sociedad, para que no haya perjuicios a terceras personas, no haya conflictividad derivada de los actos y contratos. Entonces, eso como colofón a los notarios que nos siguen, no somos notarios estatales, somos notarios públicos, con una naturaleza privada que por las condiciones actuales quizás tenemos que compartir de manera sui generis con el Consejo de la Judicatura, pero tenemos responsabilidades privadas, como el hecho de que nuestros trabajadores son privados y, bueno, varias obligaciones de tipo privado. Es sui generis del cargo notarial. Volviendo al contrato de compra-venta, vamos a ver las características del contrato de compra-venta de inmuebles. Hemos visto entonces que el contrato de compra-venta de inmuebles es una forma de adquirir el dominio de las cosas por medio de la tradición, se perfecciona con la tradición. Es un contrato bilateral en el que concurren dos partes, como hemos visto, el comprador y el vendedor. Es un contrato oneroso, es decir, implica una erogación de dinero y si es que aparte de la erogación de dinero existe la paga por medio de un bien, se convierte en una permuta. Es un contrato conmutativo, porque las dos partes se obligan, es decir, las dos partes tienen que hacer algo, las dos tienen obligaciones, la una entregar la cosa saneada y la otra de pagar el precio en el lugar y fechas determinadas. Y cosa importante, la cual dista y diferencia de los otros contratos de compra-venta, tiene que ser solemne. La solemnidad, como hemos visto, viene de que sea hecha por escritura pública, es decir, tiene que hacerse ante notario y tiene que ser inscrita en el registro de la propiedad y además las solemnidades que se exige tiene que básicamente en lo que tiene que ver con los requisitos de la solemnidad cumplir con el pago de impuestos. Eso es lo obligatorio. Ahora, a manera de igualmente colofón aparte, cuando vamos a hacer un contrato de compra-venta, nos llenamos de documentos, entre ellos el famoso certificado de gravámenes del registro de la propiedad. En ninguna parte de la ley dice que el certificado de gravámenes tiene que ser un requisito y menos aún solemnidad del contrato de compra-venta. Al igual que la impresión de la huella junto a la firma, se han ido haciendo costumbres, pese a que la ley notarial dice que la costumbre no hace ley en materia notarial. Pero hoy día simplemente si es que no contamos con ese certificado de gravámenes que da seguridad jurídica al acto, eso sí, indudable, no nos reciben los contratos en el registro de la propiedad. Entonces, la costumbre parece que sí hace ley en materia notarial respecto de las solemnidades y hoy día es casi una solemnidad el contar con el certificado de gravámenes en el que examinaremos si es que el bien se encuentra saneado, si es que no existe prohibición de enajenar, si es que no existe hipoteca, si es que no existe alguna prohibición, algún gravamen respecto del bien objeto del contrato de compra-venta. Ahora vamos analizando el contrato de compra-venta. ¿Cuál es la naturaleza de la escritura del contrato de compra-venta? Y encontramos que la escritura tiene dos partes. El corpus mysticus y el corpus mechanicus. ¿Qué es el corpus mysticus? El corpus mysticus son las ideas, el pensamiento del notario que está plasmado, la comparecencia que ponemos los notarios, las seguridades, el estado civil, en donde damos la seguridad, la fe pública. También dentro de este corpus mysticus entraría el contenido de la minuta,
que como sabemos, la minuta es el documento por el que el abogado le hace saber al notario que se va a celebrar un contrato. Es decir, en una escritura pública hay una coautoría intelectual entre el notario y el abogado. A veces esto genera problemas, porque no todos los notarios están plenamente capacitados para ejercer el derecho civil. Y tropezamos muchas veces con las minutas de los colegas. He tenido varias veces casos en que he tenido que mandar a completar. Y ahí viene el tema, ¿no? Entonces, el abogado le dice, doctor, pero deme usted poniendo. ¿Puede el notario alterar la minuta? Es una de las preguntas. Según este concepto del corpus mysticus, puede el notario, porque finalmente el notario es el último responsable. Entonces, en esta atribución, el notario sí puede completar, suplir, y es más, si es que encuentra errores, rectificarlos en su competencia de elaborador del corpus mysticus. La otra parte de la escritura es el corpus mechanicus. ¿Qué es el corpus mechanicus? Es la parte física, material, la que se encuentra en los protocolos, la que es dueña el Estado y que además está garantizada por el cumplimiento de los requisitos de la ley. Garantiza el archivo e incorporación en el protocolo y redunda en el cumplimiento de obligaciones de seguridad jurídica. Es decir, después, cuando finalicemos nuestros periodos notariales, vamos a entregar en los protocolos el corpus mysticus, nuestra autoría intelectual, y el corpus mechanicus, que yace y reposa en los libros y en los contratos de los actos notariales. Ya vamos avanzando. Vamos a ver ciertas particularidades que debemos considerar en el contrato de compra-venta de bienes inmuebles. Por ejemplo, es pregunta recurrente de las personas que van a hacer un contrato de compra-venta de bienes inmuebles, ¿qué es el cuerpo cierto? Y a veces es poco complicado en términos jurídicos hacer entender a las personas qué es el cuerpo cierto. Sin embargo, el artículo 1733 del Código Civil dice, si el predio se vende como cuerpo cierto, no habrá derecho a las partes para pedir rebaja o aumento en el precio, sea cual fuere la cabida. Es decir, no, los terrenos no están en un plano arquitectónico, en una mesa de arquitecto o de ingeniero, donde son tales los linderos, sino que uno compra lo que ve. Al adquirir, uno tiene una certeza de que compra lo que está ahí, independientemente de que en el contrato recen otras dimensiones. Al decir, compra como cuerpo cierto, está comprando lo que es. Y esto ha generado ahorita debates, por ejemplo, respecto de las municipalidades. ¿Qué es lo que pasa con los excedentes? Las municipalidades están obligando a comprar estos excedentes por medio de ordenanzas. Si es que uno compra como cuerpo cierto, no habría cabida para que los municipios exijan esto. Sin embargo, se está dando. Miren ustedes cómo va el derecho a veces siendo vulnerado por parte de las propias autoridades. Otra cosa interesante que las personas de manera común preguntan es, doctor, ¿sabe que un primo mío, mi hijo, mi hermana, quieren comprar un terreno, pero sabe que es muy complicado mandar el poder? El Código Civil sabiamente tiene la estipulación. Para poder comprar un terreno no necesitamos poder. Entonces el artículo 1465 nos facilita, nos agilita, miren la agilidad del derecho del negocio jurídico. No necesitamos poder para comprar. Incluso hasta para vender. Dice que la venta de cosa ajena vale. Pero bueno, no he visto algún notario que haya tenido las agallas suficientes de ejecutar esa norma. Pero respecto de la estipulación, sí es cosa diaria, muy recomendable y agilita el derecho, el tema de la estipulación. Habíamos dicho ya anteriormente respecto de la venta de bienes inmuebles a hijos menores de edad, citamos el artículo 1735 del Código Civil en el que acarrea la prohibición de que los padres vendan a los hijos menores de edad. Hoy en día, por la pandemia, nos vemos apremiados, las familias necesitan obtener recursos. Y de una forma para vender o para salvaguardar los
los bienes, venden a los hijos o ponen a nombre de los hijos, quieren cambiar a nombre de los hijos, ni siquiera dicen, ¿sabe qué, doctor? Vengo a vender. Entonces, no pueden, la venta de padres a hijos menores de edad es prohibida. Cuando ya son mayores de edad, pues perfectamente habilitados para que puedan venderlos. Esta prohibición se encuentra en el artículo 1735 del Código Civil. Y lo que habíamos dicho ya anteriormente, respecto de la autorización de la venta de bienes de hijos menores de edad y discapacitados, se encuentra citada en el artículo 297 del Código Civil, en el 418 del Código Civil, y el procedimiento a seguir está determinado en el artículo 334 del COGEP. Estas son ideas sueltas que he venido recopilando. Ha sido la presentación que he escogido en los términos más simples, más sencillos, para que sean de entendimiento de los colegas o de las personas que no entienden derecho y que desean saber sobre la compra-venta. Se podría profundizar sobre cada uno de esos temas una verdadera cátedra. Sin embargo, he tratado de que sea de la mejor manera aprovechada por nuestras personas que nos ven. Y pues eso ha sido mi presentación, Paul. Si es que existen preguntas, pues con mucho gusto, y tu comentario de rigor, encantado de recibirlo. Muchísimas gracias, Marcelo. Tu exposición ha sido prácticamente brillante. Has abarcado las disposiciones del Código Civil respecto a la materia. Como para completar, me voy a permitir compartir la pantalla y posterior a ello vamos a ir a las preguntas. Lo más importante que podemos recomendar a las personas que se están conectando, ya sean abogados, estudiantes de derecho, lo que uno debe hacer con su cliente cuando va a realizar una compra-venta de un bien inmueble, lo que se recomienda primero es hacer un estudio, un análisis de la documentación, que bien ya lo manifestó Marcelo. A pesar de que no existe la obligación de que se tenga que contar con un certificado de gravámenes, sí es recomendable sacar el certificado de gravámenes a fin de verificar de que no existan bloqueos, no existan homónimos, no existan prohibiciones, no existan gravámenes a los inmuebles y que puedan estar en el comercio, que es lo más importante, o sea, que se puedan vender. La definición de contrato ya lo estableció Marcelo, ya lo detalló. Sin embargo, lo que debemos tener en cuenta y que vamos a analizar ahorita es algunas cláusulas especiales que son muy poco utilizadas en los contratos y que serían de mucha utilidad. El pacto de recompra. El pacto de recompra consiste en el acuerdo establecido por los contratantes respecto de la entrega del bien, o también puede ser aplicado a artículos de comercio, en la que se establece la posibilidad de la devolución de las mercancías o de las ventas. Esto está en el artículo 537 del Código de Comercio. En el Código Civil también tenemos lo que es el pacto de retracto, que no es otra cosa que si llegara a existir una persona que mejore la compra, el valor que se haya pactado respecto del inmueble, se podría llegar a dar por terminada esa compra y el comprador o digamos, la persona que realizó la compra tiene la oportunidad de igualar el precio al que se haya llegado. Esto es importante cuando se realiza compra-venta de bienes inmuebles y se tiene la posibilidad de que haya otra persona que tenga interés en la compra y pueda mejorar el valor del inmueble. El pacto comisorio, esto también ya lo analizó Marcelo. Sin embargo, el pacto comisorio se entiende que siempre está incorporado en el contrato de compra-venta. ¿Pero en qué consiste? Consiste en el acuerdo en el que se estipula expresamente en el contrato que no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de compra-venta. Como ya lo dijo Marcelo, la obligación del que tiene el comprador es de pagar el precio, y si es que no paga el precio, pues vendría a ejecutarse la adhesión o la terminación del contrato, porque no se está cumpliendo con la obligación que tiene el comprador.
El pacto de retroventa, que también ha sido muy utilizado y a veces mal utilizado. Sin embargo, el pacto de retroventa es el pacto por el cual el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, entregando al comprador la cantidad determinada que se estipulare, o en defecto de esta estipulación, lo que le haya costado la compra. Esto está en el artículo 1821 del Código Civil. Debemos tener en cuenta que de este pacto es utilizado por lo general para cuando uno o las personas prestan una determinada cantidad de dinero y en vez de constituir la hipoteca pueden utilizar esta figura jurídica que es del pacto de retroventa. Marcelo ya lo estableció, ya lo dijo, la estipulación a favor de un tercero que está en el artículo 1465 del Código Civil. Esto es importante y debe conocerse a fin de que puedan aplicar, sobre todo para adquirir. No se puede estipular la venta, pero sí se puede estipular la compra. Cualquier persona puede estipular. Esta estipulación debemos aclarar que en el caso de la donación no aplica. No se puede estipular la donación a un donatario. Está establecido en el Código Civil que el donatario debe aceptar personalmente o a través de un ascendiente o un descendiente o de apoderado, pero no cabe la estipulación en la donación. Eso para que tengamos presente. ¿Cómo se perfecciona ya la compraventa? Se perfecciona con la inscripción de la transferencia de dominio de la compraventa en el registro de la propiedad. En nuestra legislación en el Ecuador está establecido la obligación de la inscripción, la compraventa, que esto, ¿qué es lo que hace la inscripción? ¿Cuáles son los efectos que genera la publicidad de que el título fue inscrito y lo que implica que se presume que el título con la posesión es de la persona que ha adquirido el inmueble. A diferencia de la cosa mueble, que ya lo analizó Marcelo, la posesión se presume con el título. En el caso de los bienes inmuebles debe inscribirse en la compraventa o la transferencia de dominio en el registro de la propiedad. El proceso que se lleva siempre debe estar acompañado de un abogado, es la recomendación, a fin de que el abogado pueda hacer el estudio de los títulos, revisar el certificado de gravámenes, solicitar el pago de los impuestos, que también es necesario tener al día, el pago de los impuestos prediales, y redactar la minuta y seguir con el catastro municipal, que es el registro, es la inscripción o el registro de la minuta que por lo general se realiza previo a la firma de las escrituras. En algunos cantones, como en Guayaquil, el notario es el encargado de realizar este catastro y de esta liquidación y pago de impuestos, pero en otras, como en Quito, primero, previo a la firma de la escritura, debe liquidarse los impuestos que hoy vimos que ya se lo puede realizar en línea gracias a la implementación de este servicio de manera electrónica a través del registro de la propiedad. Antes de terminar, quiero invitarles el día viernes 31 de julio, tendremos un invitado especial, el licenciado notario también, licenciado abogado Sergio Auría, quien es especialista en temas notariales y temas sucesorios y temas civiles. Él es de Guatemala, tiene una amplia experiencia, es docente universitario también y maneja un grupo de derecho notarial. No se olviden, el día 31 de julio, 18 horas 30 de Ecuador, 17 horas 30 de Guatemala. Vamos a tratar todas las obligaciones que existen en la contratación civil y vamos a hacer un análisis también de la legislación ecuatoriana respecto de las obligaciones. Sabemos que hay diferentes tipos de obligaciones, hay obligaciones condicionales, obligaciones
modales, en fin, todas las obligaciones las vamos a analizar. Muchísimas gracias y ahora sí, una vez que hemos terminado con esta pequeña exposición, como dijo Marcelo, se puede abordar y ampliar todos estos temas que los hemos tratado en este muy corto tiempo, pero que ha sido aprovechado de gran manera. Estimado Marcelo, voy a empezar con las preguntas para ir evacuando. Más son las felicitaciones. Tenemos saludos desde Bolivia, saludos desde Guayaquil, saludos desde Machala. Y aquí tenemos una consulta. Dice, ¿y un poder general puede contener una cláusula específica para proceder a la compra o la venta de un inmueble? ¿Se podría hacer con esto, estimado Marcelo? Bueno, habíamos mencionado ya dentro de la exposición de que el poder para la compra, para la venta en este caso, de un bien inmueble, tiene que ser no un poder general, sino un poder específico, es decir, tiene que haber cláusula específica en la que se determine el bien, dónde está ubicado, si es posible alguna seña particular, si se trata de alguna construcción, alguna casa, una finca, una heredad. Entonces, en la legislación ecuatoriana sí requiere que sea un poder específico, no un poder general. Perfecto. Bueno, pero si tendría la cláusula específica en la que se determina el bien, ¿crees que se podría realizar si es que está establecido con una cláusula especial? Porque esto sucede a veces con poderes que son otorgados en el extranjero, o que vienen apostillados, o que son otorgados en consulados o embajadas. Eh, si tiene la cláusula especial en la que se identifique y determina el bien, ¿crees que se podría realizar con eso? Y yo sí daría paso. De hecho, he dado paso. Así es, entonces yo creo que la respuesta es esa, o sea, debemos tratar en lo posible que se pueda detallar y describir el inmueble con exactitud, identificarlo plenamente lo que se va a vender. Tenemos la siguiente pregunta, me dice eh, Sebastián Guerrón, dice en el artículo 1745 del Código Civil ecuatoriano, indica que los gastos de la venta serán a cargo del vendedor. Eh, Efectivamente es así, ¿no es cierto? Así es. Entonces, bueno, sería, si es, salvo que se acuerde o se pacte otra cosa que por lo general en el contrato sí se establece y se puede pagar. Gustavo León Rivera dice, los hijos en calidad de herederos por la muerte de su madre, en el 50% que lo tenían dentro de la sociedad de gananciales, posterior a la posición efectiva, pueden realizar la venta a favor de su padre. Perfectamente factible. Y es muy común que los herederos hagan eso, que le den el 50% al cónyuge supérstite. ¿Algún requisito adicional aparte de la posición efectiva? Si es que están ausentes en el extranjero, el respectivo poder, eso lo Y podría acotar. el pago de impuestos, porque es necesario también que esté pagado el impuesto en el formulario 108, el impuesto a las donaciones, herencias y legados, que Si me también... permites también, Paul, una puntualización respecto del tema anterior de los impuestos. La alcabala y los gastos notariales, como vimos, dice que corren de cuenta del comprador. ¿Ya? Pero el COGEP determina respecto del impuesto a la plusvalía, que sería la obligación del vendedor, lo cual es lógico, porque el vendedor se está beneficiando de un valor por la tenencia de la tierra en el tiempo que lo ha beneficiado a él. Entonces, no sería muy lógico de que el impuesto de la plusvalía sea pagado por el comprador. Quien se ha beneficiado y quien ha generado ese impuesto, el hecho generador, le corresponde al vendedor. Así es, sí. O sea, el espíritu del impuesto es al vendedor porque él está obteniendo el rédito sobre la venta. Totalmente de acuerdo contigo, estimado Marcelo. Mariana Guapolema dice, en el caso de excedentes y diferencias de áreas, hay norma específica, el artículo 481, numeral 1 del COTAD lo establece, no se violentan normas por parte de las municipalidades, más bien deben las notarías observar este particular respecto de los excedentes, de la regularización de excedentes. Pero bueno, más iba el tema por lo que es cuerpo cierto, ¿no? Cierto. Tiene otra connotación diferente, ¿no es cierto? Así es.
Perfecto, saludos desde La Paz, Bolivia. Tenemos la aclaración sería que quien paga los gastos parece que se confunde. ¿Quién es el que tiene que pagar los gastos en la compra-venta? Para aclarar ese tema. Claro, es claro, es el comprador quien corre con los gastos notariales y se tiene que pagar también el impuesto de la alcabala o la transferencia de dominio. Y en el caso de la plusvalía, como hemos dicho, es el vendedor. Pero la ley nos da la opción que dice de que salvo que las partes se pongan de acuerdo. El contrato, recordemos, es ley para las partes. Entonces, si es que hay el acuerdo y deciden pagar a prorata, pues tampoco es que la ley obliga, la ley faculta. Así es, perfecto. Incluso en el tema de gastos notariales también existe, como tú sabes, en la resolución 216-2017, que se le prohíbe también a la persona de la tercera edad, en el caso de que sea comprador, asumir los gastos que le corresponde a la otra persona o a la persona con discapacidad. Como por ejemplo, si es que una persona con discapacidad está vendiendo un inmueble, no accede al descuento. Pero si la persona con discapacidad es la que adquiere, automáticamente el valor es cero y tiene descuento por ser una persona con discapacidad. Entonces, si bien es cierto, existen normas que indican que podrían establecerse el pago por acuerdo entre las partes, también tenemos normas expresas en las que indican quiénes deben asumir el pago. Más o menos para que todos tengan claro respecto a las preguntas, porque veo que tienen varias preguntas respecto a esto, es exactamente la persona que compra es la persona que paga, desde los honorarios profesionales del abogado, de la notaría, de la alcabala y hablamos de generarse el pago de la alcabala también en el Consejo Provincial. El vendedor, por lo general, tiene la obligación de pagar la utilidad que habíamos analizado por el espíritu que tiene la utilidad, que es la diferencia, es más, el cálculo de la utilidad o plusvalía, es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Esto también merece un análisis respecto de cómo se calcula. Sin embargo, de aquello es el 10% entre la diferencia del precio de compra al precio de venta y la obligación la tiene el vendedor. Asimismo, dependiendo dónde se encuentra el inmueble, también existe el impuesto de obras o de mejoras que también se genera en el Distrito Metropolitano de Quito y que también es obligación del pago del vendedor. Eso es lo que está establecido en la ley y en la costumbre. Sin embargo, como lo dijo Marcelo, puede establecerse en el contrato que cualquiera de las partes, cualquiera de los dos puede hacerse cargo del pago y a la final es el acuerdo en el que es llegado a las partes. Sin embargo, lo que les estamos hablando y les estamos dando a entender para que no exista confusión es que una cosa es lo que establece la ley y otra cosa es lo que acuerdan las partes. Se encuentra a la disposición el artículo 1745 para las personas que están en Ecuador, porque veo que hay algunos de otros países, Sí, pero en ajá. el Código Civil ecuatoriano está en el 1745 que dice, los impuestos fiscales, municipales y costas de escritura y otras solemnidades serán de cuenta del comprador, a menos que se pacte lo contrario. Es clarísima la disposición. 1745. Perfecto. Tenemos otra consulta que dicen, mi estimado doctor, ¿qué porcentaje se considera como cuerpo cierto? Tal vez como para que le aclares un poquito. Bueno, siempre va a existir errores de medición. Por más, hoy día existe tecnología, drones, todo eso, pero siempre va a fallar en 1 metro, 2 metros. Claro, esto a la larga puede generar conflictos. Si es que vemos, por ejemplo, en el caso del noroccidente, donde yo soy notario, las propiedades, las fincas, tienen un promedio de 200 metros de frente por 2000 metros de largo, 2 kilómetros. Es decir, que una falla que va en un ángulo sí puede generar un harto porcentaje de hectareaje. Entonces, si es que uno tiene que ver bien si es que se somete a la disposición de cuerpo cierto. Para salvar estas disputas que han sido frecuentes en el occidente, por ejemplo, el municipio de Puerto Quito, cantón vecino, ellos previo a la venta hacen obligatoriamente una medición en la que van de paso generan recursos para el municipio, va el de la dirección de planificación con sus topógrafos, hacen un levantamiento y ya tienen establecido. De esa manera se ha solucionado muchos problemas, especialmente en este cantón amigo vecino. Perfecto. Otra pregunta.
¿Se puede vender las acciones y derechos de un inmueble si éste se encuentra hipotecado? No existe prohibición al respecto. Si es que existe la autorización del acreedor hipotecario, perfectamente puede ser vendido. Así es. Sin embargo, por lo general, cuando se establece la hipoteca, también se inscribe una prohibición voluntaria de enajenar. Pero esta prohibición voluntaria es una prohibición, digamos, establecida en el contrato. Entonces, si hablamos de que el contrato es ley para las partes, debería respetarse esa prohibición. Pero como le dijo Marcelo, no, el hecho de que esté hipotecado no, no prohíbe, no limita la venta del inmueble. Más bien el hecho de la venta está establecido dentro del contrato de hipoteca como una causal para la ejecución de la hipoteca siempre y cuando no se tenga la autorización del acreedor hipotecario. Muy Les interesante esa agradezco pregunta, mucho, Pablo. tenemos muchísimas preguntas y bueno, más son las felicitaciones. También tenemos saludos desde, Si me desde... permites ampliar el tema de la hipoteca, quizás. Claro, sí, claro, con mucho gusto. Sigue, por favor, Claro. Marcelo. Porque es muy frecuente, en caso de mi cantón, existen muchas urbanizaciones de quintas vacacionales. Resulta que vienen los urbanizadores y hacen los fraccionamientos y empiezan a vender por lotes, hacen áreas comunales. Y el municipio, para exigir el cumplimiento de las obras comunales, tienen que dar los porcentajes de entradas, bueno, acometidas de luz, todas las exigencias sanitarias, de infraestructura. El municipio le pide al urbanizador que hipoteque en una primera hipoteca a favor del gas municipal todo el proyecto. Y el municipio va autorizando de uno en uno, es decir, si es que ya empiezan a vender, hay dos tipos de autorizaciones, bien les liberan de un 50% en determinan áreas, o ha habido casos de urbanizaciones en las que solicitan, emiten un informe del procurador síndico del departamento legal y autorizan. Entonces, ¿y qué pasa? Que el comprador, al no tener el dinero, va al banco. Es decir, sobre ese bien hay una primera hipoteca a favor del municipio y una segunda hipoteca a favor del banco. Generalmente en la del banco sí se incluye la prohibición de enajenar. Bueno, para ampliar un poco más eso de la hipoteca también, cuando se hace la compra-venta con constitución de hipoteca, también en los gastos notariales no se cobra el valor de la hipoteca, solamente se cobra el valor de la compra-venta. También quiero indicarles a todas las personas, al menos aquí, a las personas del Ecuador y a los de otros países que nos están siguiendo, nosotros facturamos a través del sistema informático notarial y todas las notarías tienen la obligación de facturar con este sistema y el cobro es unificado en todas las notarías del país. Es decir, es de acuerdo a una tabla que está establecida en una resolución 216-2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura, donde se establecen márgenes de 60.000 a 90.000 tiene un costo, desde $1 hasta $10.000 tiene otro costo, y el costo de la compra-venta y de los impuestos es de acuerdo al valor más alto, sea el valor del contrato o sea el avalúo catastral comercial municipal de la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que la propiedad que estamos comprando cuesta $100.000 y el avalúo catastral comercial del municipal es de $90.000, pues los impuestos se cancelarán por los $100.000. Si es que es al revés, el valor del contrato es por $90.000 y el avalúo catastral municipal es por $100.000, el costo de los impuestos y los gastos notariales será por el valor. También debo recordarles, en cuestión de precios, también no es recomendable que la venta se la haga por menos del valor del avalúo catastral municipal en el 50%, y ahí que podría configurarse la lesión enorme. Entonces es importante topar y abordar todos estos temas. Sería importante, Marcelo, hacer otro conversatorio, hacer un cálculo práctico de más o menos cómo se generarían los impuestos, que veo que existe una gran expectativa respecto del cálculo y del pago de los impuestos y de quién tiene que pagar, en fin, que son preguntas recurrentes y que yo creo que se debería realizar
otro conversatorio. Desde ya te comprometo para poder analizar más a profundidad este tema. Te agradezco mucho nuevamente, Marcelo, sin comprometerte para que nos acompañes el día viernes en este conversatorio internacional y asimismo para ir preparando el tema del cálculo de los impuestos. Tus palabras finales, estimado Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, pues agradeciéndote y felicitándote por el espacio tan necesario, como hemos visto, la cantidad de preguntas y las inquietudes que ha generado este conversatorio implica la validez de tu creación en este canal electrónico que hoy nos facilita y nos acerca con las personas, no solamente de Ecuador, sino de varios países, y podemos hacer un estudio de derecho comparado sobre el contrato de compra-venta. Felicitarles a todos. Espero haber estado a la altura de sus expectativas. Estoy para las órdenes y seguro estaré el día viernes y en próximos conversatorios con mucho gusto prepararme para poder brindar los conocimientos que humildemente se pueda aportar. Un saludo y muchas gracias, Paula, a ti. Perfecto, muchísimas gracias y estamos viéndonos el día viernes. Un abrazo, Marcelo. Gracias. Vale.